Tía, la voz suave de Mateo rompió el silencio. Estaba en la puerta, descalzo, con el pijama arrugado y un osito de peluche apretado contra el pecho. ¿Vas a volver a llorar? Elena tragó saliva, intentando contener las lágrimas que insistían en brotar. Se levantó, se arrodilló frente a él y le acarició el rostro con ternura infinita. No, mi vida. Ya no más. Al menos, no delante de ti. Pero te vi anoche. Estabas hablando con papá, pero él no estaba. El corazón de Elena se partió en 1000 pedazos. Lo abrazó con fuerza, como si temiera que también él pudiera desaparecer. A veces, cuando extrañamos mucho a alguien, hablamos con ellos aunque no estén. Es como rezarles, ¿sabes? Mateo asintió, aunque sus ojitos oscuros delataban una confusión que aún no tenía palabras. Desde el accidente, un choque en la carretera, repentino, sin advertencia, todo había cambiado. La casa ya no sonaba con risas. La cocina ya no olía a las galletas de Lucía. Y por las noches, el silencio era tan grande que parecía gritar. ¿Y Dios también nos escucha?, preguntó Mateo en voz baja. Elena dudó. Hacía semanas que no entraba a una iglesia. Hacía meses que no abría su Biblia. La fe, que antes era su refugio, ahora le parecía una promesa rota. No sé, cariño, murmuró, con la voz quebrada. Pero espero que sí. Esa noche, mientras Mateo dormía con el ceño ligeramente fruncido, como si incluso en sueños luchara contra la ausencia de sus padres, Elena se quedó despierta mirando al techo. La ciudad, con sus luces intermitentes y su ruido constante, le parecía ahora un laberinto sin salida. Cada esquina guardaba un recuerdo: el parque donde Lucía llevaba a Mateo los domingos, la panadería donde Roberto compraba su pan favorito, la iglesia donde los tres habían bautizado al niño. Todo le dolía. Todo le recordaba que ya no estaban. Al amanecer, con los primeros rayos del sol filtrándose por la cortina, tomó una decisión. Empacó lo esencial. Ropa, documentos, el diario de su marido, la Biblia de su abuela, y la vieja llave del rancho que su esposo le había dado años atrás, diciendo, algún día, si el mundo se vuelve demasiado ruidoso, allí encontrarás paz. Vamos a irnos un tiempo, le dijo a Mateo mientras le ayudaba a ponerse los zapatos. ¿A dónde? A un lugar donde el viento canta más fuerte que los recuerdos, respondió ella, con una sonrisa temblorosa. Donde los árboles no preguntan por qué, solo abrazan. Mateo no entendió del todo, pero asintió. Confianza. Esa era la única posesión que aún tenía intacta. Horas después, el viejo automóvil subía por un camino de tierra, bordeado de pinos altos y musgo húmedo. El aire era distinto allí, más limpio, más lento, como si el tiempo respirara con calma. Al fondo, entre la neblina matinal, apareció la silueta del rancho, madera desgastada, tejas sueltas, una chimenea apagada desde hacía años, pero con algo en su abandono que aún latía, como un corazón dormido. Elena detuvo el coche. Miró a Mateo, que contemplaba el lugar con ojos llenos de asombro infantil. Mira, tía, exclamó Mateo, corriendo hacia el porche medio derrumbado. Hay mariposas aquí. Y era cierto, 2 mariposas blancas revoloteaban entre las tablas rotas, como si el lugar, a pesar del abandono, aún guardara vida. Elena respiró hondo. El silencio del bosque era distinto al silencio de la ciudad. Allí no había ausencia, sino espera. Una espera antigua, paciente, como si la tierra misma hubiera estado conteniendo la respiración hasta su regreso. Vamos a limpiar un poco, dijo, forzando una sonrisa mientras desempacaba las bolsas. No es un palacio, pero será nuestro refugio. Durante horas, trabajaron juntos. Mateo arrastraba ramas secas, Elena barría el suelo lleno de hojas y polvo. En la cocina, una olla oxidada colgaba de un gancho, y en la esquina del salón, una mecedora de madera seguía allí, como si alguien hubiera salido un momento y nunca regresado. ¿Tu papá vino aquí alguna vez?, preguntó Mateo mientras sostenía un cuadro cubierto de telarañas. No, Elena suspiró. Pero su padre, mi suegro, sí. Él construyó este lugar con sus propias manos. Decía que aquí Dios hablaba más claro, porque no había ruido del mundo para tapar su voz. ¿Y tú lo escuchaste alguna vez? La pregunta la atravesó como una aguja. Porque sí,
alguna vez lo había escuchado. En oraciones antes de dormir, en el nacimiento de su hijo, que murió demasiado joven, en los días en que creyó que todo tenía sentido. Pero ahora, no últimamente, confesó, con la voz tan baja que casi fue un pensamiento. Pero tal vez él aún me esté esperando aquí. Al atardecer, el cielo se tiñó de naranja y violeta. Sentados en el porche, con una manta sobre los hombros y una taza de leche caliente entre las manos, miraron cómo las sombras del bosque se alargaban. «Tía», dijo Mateo, rompiendo el silencio con su voz suave, «¿crees que mamá y papá nos pueden ver desde el cielo?» Elena lo abrazó, apretándolo contra su pecho como si pudiera protegerlo del dolor con su propio cuerpo. «Sí, mi amor. Creo que nos ven. Y que nos cuidan. A su manera. Y si yo les pido algo, ¿me escucharán? Claro que sí. Pero a veces, no responden como queremos. A veces, su respuesta viene en forma de viento, o de una flor que brota donde no había nada. O de una tía que no sabe cómo consolarte, pero que te ama con todo lo que tiene». Mateo asintió, pensativo. Luego, señaló con el dedo hacia el fondo del jardín, donde el pasto alto se mecía como si algo lo rozara. «¿Qué hay allí? No lo sé», respondió Elena, pero algo en su interior palpitó. Al día siguiente, mientras ella intentaba arreglar la bomba del pozo, Mateo exploraba el terreno. Lo vio agacharse cerca de un roble enorme, fruncir el ceño, y luego correr hacia ella con los ojos brillantes. «Tía. Hay algo enterrado bajo ese árbol». «¿Qué cosa? No sé, pero está duro. Y parece una caja». Elena dejó la herramienta y lo siguió. Allí, entre raíces y tierra húmeda, asomaba un rincón de madera oscura, cubierta de barro y musgo. Se arrodilló, cepilló la tierra con las manos, y poco a poco, fue revelando una caja pequeña, con bisagras oxidadas y un cierre de hierro forjado. «¿Crees que sea un tesoro?», susurró Mateo, conteniendo el aliento. «No lo sé», murmuró ella, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Al tocar la caja, sintió una extraña calma, como si alguien la hubiera dejado allí esperándola. No había polvo sobre la cerradura, como si alguien la hubiera limpiado recientemente, pero eso era imposible. Nadie había pisado ese lugar en décadas. «La abrimos», Elena asintió, aunque algo dentro de ella dudaba. Porque no todas las verdades enterradas quieren ser desenterradas. Pero también sabía que, a veces, lo que está oculto no es para asustar, sino para sanar. Con cuidado, intentó abrir la caja. Estaba trabada. Mateo la ayudó, empujando el cierre con su pequeña mano. Finalmente, con un crujido suave, la tapa cedió. Dentro, no había oro ni joyas. Solo un diario encuadernado en cuero, unas cartas atadas con una cinta descolorida, y una cruz de madera sencilla. Elena tomó el diario con manos temblorosas. En la portada, escrita con tinta desgastada, decía una sola palabra: Elena. Su nombre. No el de su suegro. No el de su marido. Sino el suyo. «¿Cómo?», balbuceó, con la voz atrapada en la garganta. Era una caligrafía antigua, firme, llena de trazos que parecían oraciones grabadas en tinta. «¿Por qué está tu nombre ahí, tía?», preguntó Mateo, inclinándose para mirar mejor, con la inocencia que aún no teme lo inexplicable. Elena no respondió de inmediato. Se sentó sobre la hierba húmeda, con la caja entre las piernas y el diario en el regazo, como si sostuviera algo sagrado. Desató la cinta que envolvía las cartas con movimientos lentos, casi reverentes, y abrió la primera página del diario. «Si alguna vez lees esto, Elena, es porque has llegado al lugar donde el dolor ya no te deja fingir que estás bien. Y eso es un comienzo». Las lágrimas le quemaron los ojos antes de que pudiera seguir leyendo. Aquella voz en el papel, le hablaba como si conociera su alma, sus noches en vela, sus dudas, su silencio con Dios. Volteó la página, con el corazón golpeando contra las costillas. «¿Qué dice?», insistió Mateo, sentándose a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. «Dice, que alguien sabía que vendríamos», murmuró ella, con la voz rota. «Que alguien sabía que yo necesitaría esto, aquí, ahora». La luz del sol se iba apagando entre los árboles, y con ella, la seguridad de que todo tenía una explicación lógica.
Porque ¿cómo era posible que un diario escrito décadas atrás llevara su nombre, como si hubiera sido escrito para ella, en este preciso momento de su vida? ¿Quién lo escribió?, preguntó Mateo. Creo que fue tu bisabuelo. El papá de mi suegro. Un hombre al que nunca conocí, pero del que siempre me hablaron como si caminara con los pies en la tierra y el alma en el cielo. Elena continuó leyendo en voz baja, como si temiera que las palabras se desvanecieran si las decía demasiado fuerte. Este rancho no es solo madera y tejas. Es un altar de lágrimas sembradas. Aquí enterré mi dolor cuando perdí a mi Rosa. Aquí planté una oliveira con las manos vacías y el corazón roto. Y Dios me hizo ver que lo que entierras con fe, un día florece. Mateo se quedó en silencio un momento. Luego, señaló hacia el fondo del jardín, donde una gran sombra yacía entre las malas hierbas. Esa es la oliveira. Elena levantó la vista. Sí. Allí estaba. O lo que quedaba de ella. Caída, partida por la mitad, como si la tormenta hubiera arrancado de cuajo no solo un árbol, sino toda la esperanza que alguna vez creció bajo su sombra. Sí, susurró. Era la oliveira. Se levantó, llevando el diario consigo, y caminó hacia el árbol caído. Las raíces estaban expuestas, retorcidas, como manos que aún intentaban aferrarse a la tierra. Se arrodilló junto al tronco y acarició la corteza áspera. ¿Por qué se cayó?, preguntó Mateo, parándose detrás de ella. No lo sé. Tal vez ya no podía sostenerse. Tal vez el mundo se volvió demasiado pesado para ella también. En ese instante, algo brilló entre las raíces. Una pequeña cruz de hierro, oxidada por los años, pero con una inscripción aún legible. Aquí se enterró la tristeza, pero floreció la esperanza. Mira, exclamó Mateo, señalando con emoción. Otra cosa escondida. Elena tomó la cruz con ambas manos. Estaba fría, pesada y familiar. Recordó que su suegro alguna vez le mostró una cruz igual, diciéndole que era una tradición familiar enterrar una cruz donde había habido pérdida, como promesa de que algo nuevo nacería. Esto no es casualidad, dijo, más para sí misma que para Mateo. Este lugar no está abandonado. Está esperando. Esperando que alguien crea otra vez. La noche cayó sobre el rancho con una suavidad que solo el campo sabe dar. Encendieron una lámpara de queroseno en la sala, y bajo su luz temblorosa, Elena leyó más del diario. Cada página era como una carta escrita a su corazón. Hablaban de oraciones en silencio, de siembras en tiempos de sequía, de cómo la fe no es ausencia de dudas, sino la decisión de seguir. Caminando aunque no veas el camino. ¿Crees que él sabía que tú ibas a venir?, preguntó Mateo mientras se abrazaba las rodillas, sentado frente a la chimenea fría. No lo sé. Pero creo que a veces Dios pone palabras en los labios de los que ya no están, para que lleguen justo cuando las necesitamos. Mateo asintió, pensativo. Luego, en voz baja, casi como una oración, dijo, yo quiero creer como él creía. Quiero que mi fe sea fuerte, aunque esté triste. Elena lo miró, y en ese instante, sintió que algo dentro de ella se desbloqueaba. No era un milagro ruidoso ni una voz del cielo. Era más sutil, era la certeza de que, aunque había llegado al rancho buscando refugio, tal vez había venido a ser restaurada, a través de un niño que aún creía que las lágrimas podían convertirse en raíces. Con promesas antiguas. Mateo dormía en el suelo, arropado con una manta tejida a mano que habían encontrado en un baúl del cuarto contiguo, su rostro sereno, libre por unas horas del peso de la orfandad. Pero algo no dejaba de rondar la mente de Elena. La caja. La cruz. El nombre en el diario. No eran coincidencias, no podían serlo. Algo más estaba enterrado allí. Algo que aún no habían visto. Desayunaron en silencio, con pan duro y miel silvestre que don Anselmo, el vecino que habían conocido al llegar, les había dejado en la puerta la noche anterior. Mientras masticaba, Mateo no quitaba los ojos del roble donde habían hallado la caja. ¿Crees que hay más cosas enterradas?, preguntó de pronto, con la boca llena. Elena lo miró, sorprendida. ¿Por qué lo dices? Porque, si el bisabuelo escribió eso para ti, seguro dejó más pistas. Como un juego,
pero sagrado. Ella sonrió, conmovida por la inocente sabiduría de su sobrino. Tal vez tenía razón. Tal vez la tierra no solo guardaba secretos, sino también caminos. Entonces vamos a buscar, dijo, poniéndose de pie. Pero con cuidado. Lo que está enterrado merece respeto. Con una pala vieja que encontraron en el cobertizo y las manos desnudas, comenzaron a excavar cerca de las raíces expuestas de la oliveira caída. El suelo estaba húmedo, blando, como si la lluvia reciente hubiera preparado el terreno para que algo saliera a la luz. «Aquí», gritó Mateo de repente, arrodillándose. «Siento algo duro». Elena se acercó, el corazón latiendo con fuerza. Con las puntas de los dedos, apartó la tierra y descubrió una lápida pequeña, de piedra tosca, apenas del tamaño de una losa. Estaba cubierta de musgo, pero al limpiarla con cuidado, aparecieron dos nombres tallados con sencillez: Rosa y Samuel. Amor que la tierra abrazó, cielo que los recibió. ¿Quiénes son?, susurró Mateo, con la voz temblorosa. Rosa era la esposa de tu bisabuelo, respondió Elena, con la garganta apretada. Y Samuel, su hijo pequeño. Murieron en una fiebre que azotó el valle hace más de 60 años. Mateo se quedó en silencio un largo rato, mirando la lápida como si pudiera ver más allá de la piedra. Entonces, ellos también perdieron a alguien. Sí, dijo Elena, acariciando la piedra con ternura. Pero en vez de huir, sembraron aquí. Construyeron una capilla, plantaron la oliveira, y escribieron sus dolores en este diario, no para esconderlos, sino para que otros supieran que no estaban solos. De pronto, Mateo se levantó y corrió hacia la casa. Regresó minutos después con un trozo de papel viejo y un lápiz. Voy a escribirles una carta, dijo con determinación. A Rosa y a Samuel. Para decirles que los entendemos. Elena lo miró, con los ojos llenos de lágrimas que ya no eran solo de dolor, sino de una extraña paz. Eso es hermoso, mi vida. Mientras Mateo escribía con letra torpe pero llena de corazón, Elena continuó hojeando el diario. En una de las últimas páginas, encontró un dibujo, un mapa tosco del rancho, con una X marcada junto a la capilla familiar, un pequeño recinto de madera que habían pasado por alto, cubierto por enredaderas y hojas muertas. Ven, Mateo, llamó, señalando el dibujo. Creo que hay otro lugar que debemos visitar. La capilla estaba a apenas 20 pasos del porche, oculta tras un muro de yedra. Cuando la descubrieron, el aire pareció cambiar. Más quieto. Más sagrado. ¿Puedo entrar?, preguntó Mateo, con los ojos brillantes. Claro, respondió Elena, apartando las ramas con reverencia. Dentro, el polvo flotaba en los rayos de sol que se colaban por las rendijas. Había un banco de madera, un atril con una Biblia abierta en el Salmo 23, y en el altar una pequeña caja de madera, idéntica a la primera. Pero esta no estaba enterrada. Estaba esperando. Mateo se acercó con pasos lentos, como si caminara sobre algo sagrado. La abro. Elena asintió, con el alma en vilo. Dentro, había una llave antigua, una semilla envuelta en papel de seda, y una nota: cuando la tierra te devuelva lo que perdiste, siembra de nuevo. Porque la esperanza no se hereda, se cultiva. ¿Qué significa esto? Tía Elena tomó la semilla con manos temblorosas. Era de oliveira. Significa que aunque el árbol cayó, la vida no terminó. Solo espera una mano dispuesta a plantarla otra vez. Fuera, el viento movió las hojas con un susurro que sonó como una promesa. Y, sí, mi amor. Jesús fue niño. Jugó, tuvo hambre, lloró, y también perdió a su padre terrenal. José murió cuando él era joven. Y también se sintió solo, claro que sí. Pero nunca estuvo solo de verdad. Porque su Padre del cielo siempre estuvo con él. Mateo bajó la vista, jugando con los bordes desgastados de la Biblia. Entonces, si yo le hablo, aunque no lo vea, él me escucha como escuchaba a Jesús. Más aún, respondió Elena, con la voz suave pero firme. ¿Por qué? Jesús prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No solo en las iglesias,
no solo en los días buenos, sino aquí, en este rancho roto, en esta noche silenciosa, en tu corazón cuando duele. El viento afuera se detuvo por un instante, como si el cielo hiciera espacio para esas palabras. Mateo se acercó y apoyó la cabeza en el hombro de su tía. Yo quiero creer eso, pero a veces me da miedo. Porque si Dios me escucha, ¿por qué no devolvió a mamá y papá? La pregunta colgó en el aire, pesada, sincera, desgarradora. Elena cerró los ojos. No tenía una respuesta perfecta. Solo tenía su verdad, partida y reconstruida poco a poco. No lo sé, mi vida, susurró. A veces, no entiendo los caminos de Dios. Pero sé que Él no nos abandona en el dolor. A veces, su respuesta no es devolver lo que perdimos, sino darnos a alguien con quien compartir la tristeza. Y esperanza para seguir. Mateo guardó silencio un largo rato. Luego, en voz casi inaudible, preguntó, ¿crees que ellos estarían orgullosos de mí? Elena lo abrazó con fuerza, con tanta ternura que las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de desesperanza. Están orgullosos cada vez que eliges ser amable. Cada vez que preguntas por Dios. Cada vez que me abrazas aunque el mundo se sienta vacío. Porque eso es amor. Y el amor nunca muere. Afueras, una lechuza ululó suavemente entre los pinos, como un eco del bosque respondiendo a la oración no dicha. Mateo se levantó entonces y caminó hasta el altar. Tomó la Biblia, la cerró con cuidado, y la colocó de nuevo en el atril. Voy a rezar, dijo, sin vergüenza, sin duda. Voy a rezar por mamá, por papá, y por nosotros. Se arrodilló frente al pequeño altar, juntó las manos, cerró los ojos, y en voz baja, comenzó a hablar con Dios como si fuera un amigo que lo había estado esperando todo este tiempo. Elena lo observó desde atrás, con el corazón lleno de algo que no había sentido en años: asombro. No por milagros visibles, sino por la fe viva en un niño que aún tenía derecho a dudar, y sin embargo, elegía creer. Cuando terminó, Mateo se volvió hacia ella con una sonrisa tranquila. Dios me dijo que estamos bien aquí. ¿En serio?, preguntó Elena, con una sonrisa temblorosa. No con palabras. Pero, con una calma. Como si todo esto, señaló el rancho, la capilla, el bosque, estuviera hecho para que pudiéramos sanar. Elena no supo qué decir. Solo asintió, mientras una paz profunda se asentaba en su pecho, más fuerte que el miedo, más antigua que el dolor. Y en la quietud de aquella noche, bajo el cielo lleno de estrellas que parecían, tía, la voz de Mateo la sacó de sus pensamientos. Ya estaba despierto, sentado, mirando también la llave. ¿Crees que abre algo aquí? No lo sé, respondió Elena, levantándose. Pero tu bisabuelo no dejaba nada al azar. Mientras preparaba un poco de avena con agua caliente, los truenos se acercaban. El viento movía las ramas con fuerza, y las primeras gotas comenzaron a golpear el techo. Fue entonces cuando vieron a alguien cruzar el claro del bosque, envuelto en un impermeable descolorido y con un sombrero de paja viejo. «Don Anselmo», exclamó Mateo, corriendo a la puerta. El anciano entró con paso firme, sacudiendo el agua de su ropa. Sus ojos, pequeños y brillantes como cuentas de obsidiana, se posaron primero en Elena, luego en la mesa, y finalmente en la llave. «Veo que ya encontraron la segunda caja», dijo, sin saludo previo, como si supiera exactamente lo que había pasado. Elena lo miró, sorprendida. «¿Usted sabe de esto?» Don Anselmo se quitó el sombrero y se sentó en la mecedora, como si hubiera estado allí 1000 veces. «Mi padre ayudó a construir este rancho. Y yo, he cuidado de él desde que el último de su familia se fue. No físicamente, claro. Pero con la memoria. Con las historias». «Entonces, usted conoce la historia de la llave». El anciano asintió lentamente. «Esa llave abre el arcón que está bajo el suelo de la capilla. Tu bisabuelo lo selló con una promesa: solo quien llegara con el corazón herido, pero dispuesto a sanar, podría encontrarlo». Elena sintió un escalofrío que no venía del frío. «Pero la capilla no tiene sótano, no un sótano común», dijo don Anselmo, levantándose. «Vengan». Salieron bajo la lluvia, que ahora caía con fuerza. Don Anselmo se arrodilló en la capilla, apartó una tabla suelta cerca del altar, y con sus manos nudosas, levantó una trampilla de madera oculta.
Debajo, una escalera estrecha bajaba a la oscuridad. ¿Crees que deberíamos bajar?, preguntó Mateo, aferrándose a la mano de Elena. Sí, respondió ella, sin dudar. Porque ya no buscamos respuestas, buscamos raíces. Con una linterna que don Anselmo les prestó, descendieron. El aire era húmedo, frío, pero no olía a abandono. Olía a cera de vela, a papel viejo, a oración guardada. Al fondo, en una pequeña bóveda de piedra, reposaba un arcón de roble. Y en la cerradura, la forma exacta de la llave que Elena tenía en la mano. Con el corazón en la garganta, la insertó. Un chasquido suave resonó en la oscuridad. El arcón se abrió. Dentro, no había oro. No había riquezas. Solo cartas amarillentas atadas con cinta roja, un rosario de madera, un pequeño diario encuadernado en tela, y un mapa dibujado a mano del rancho, con una X marcada en el jardín, junto a la oliveira caída. Otra pista, susurró Mateo. O una invitación, corrigió don Anselmo, que los había seguido en silencio. Elena tomó el diario. En la primera página, una frase escrita con tinta firme: el mayor tesoro no se guarda. Se comparte. Y se siembra. Tu bisabuelo no quería que guardaran sus cosas como reliquias, dijo don Anselmo, con voz suave. Quería que las usaran. Que las entendieran. Que, con ellas, volvieran a creer. De pronto, un trueno estremeció el suelo. El techo de la capilla goteaba más fuerte. Una de las vigas crujió. «Tenemos que salir», gritó Mateo, asustado. Subieron corriendo. Afuera, la tormenta arreciaba. El viento derribaba ramas, y el camino hacia la casa se volvía un río de lodo. «El rancho no aguantará esta tormenta», gritó don Anselmo por encima del ruido. «El techo ya está débil». Elena miró la casa, luego a Mateo, luego al mapa en sus manos. Todo parecía desmoronarse, pero también revelarse. «Entonces no podemos esperar», dijo, decidida. «Tenemos que ir al jardín. Ahora». «Pero está lloviendo a cántaros», protestó don Anselmo. «Justo por eso», respondió Elena, con una certeza que ni ella misma entendía. «La tierra está blanda. Es hoy o nunca». Con los brazos cubriendo la cabeza, corrieron hacia el jardín. Allí, junto a la oliveira caída, Elena señaló el lugar marcado en el mapa. «Cabemos aquí». Don Anselmo, tras un momento de duda, tomó una pala y comenzó a excavar. Mateo ayudaba con las manos, quitando tierra con desesperación y fe a la vez. Y entonces, a apenas medio metro bajo la superficie, sus palas tocaron algo metálico. No era un cofre. Era una pequeña caja de hierro forjado, oxidada por los años pero intacta. La sacaron con cuidado, empapada, pesada. «Ábrela, tía», dijo Mateo, con los ojos brillantes a pesar de la lluvia. Elena la abrió. Dentro, había una cruz de hierro idéntica a la primera, y una carta sellada con cera roja. Al romper el sello, leyó en voz alta, con la lluvia cayendo sobre sus hombros y el viento rugiendo a su alrededor: «Hija mía, si lees esto, es porque elegiste no huir del dolor, sino sembrarlo. Entonces, planta esta cruz donde cayó la oliveira. Y confía donde entierras la cruz, un día nace la vida». Silencio. Solo el ruido de la lluvia. Luego, Mateo tomó la cruz y, sin dudar, la clavó en la tierra, justo donde las raíces de la oliveira se habían expuesto al cielo. Y en ese instante, como si el cielo hubiera escuchado, la lluvia cesó. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó, con la voz aún temblorosa por la emoción. Antes de que Elena pudiera responder, don Anselmo se acercó lentamente, con la pala apoyada en el hombro y los ojos húmedos, no por la lluvia, sino por algo más profundo. «Ahora, escuchan», dijo, con una voz tan suave que apenas se oía sobre el goteo de las hojas. «¿Escuchar qué?», preguntó Mateo. «Lo que la tierra tiene que decirles. Porque este lugar no guarda secretos por capricho. Los guarda para cuando el alma está lista para recibirlos». Elena miró el diario que aún sostenía, empapado en los bordes pero intacto en su esencia.
lo abrió de nuevo, esta vez en una página que no había leído, una entrada fechada décadas atrás, escrita el día en que el bisabuelo enterró las cenizas de su esposa. Hoy enterré a Rosa bajo la oliveira. No con luto, sino con promesa. Porque me enseñó que el amor no muere, solo cambia de forma. Así que planté esta semilla con sus cenizas, y le dije al cielo, si alguna vez mi familia vuelve a este lugar con el corazón roto, que esta tierra les devuelva lo que perdieron, no como era, sino como debe ser. Las lágrimas volvieron a llenar los ojos de Elena, pero esta vez no eran de pena. Eran de reconocimiento. De asombro. Porque entendía, por fin, que no habían venido al rancho a esconderse. Habían venido a ser encontradas. Tía, dijo Mateo, tirándole suavemente de la manga. ¿Crees que la oliveira volverá a crecer? Elena miró el tronco caído, las raíces desnudas, la tierra removida, y luego la semilla que aún guardaba en el bolsillo. No la misma, murmuró. Pero sí una nueva. Porque eso es lo que hace Dios con nuestro dolor. No lo devuelve como era, lo transforma en algo que puede dar sombra a otros. Don Anselmo asintió, con una sonrisa sabia en sus labios arrugados. Tu bisabuelo solía decir que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que siembras. Y que sembrar con lágrimas siempre da fruto, aunque no lo veas en el momento. Pero, ¿cómo sabemos que esto no es solo una historia bonita?, preguntó Elena, con un último suspiro de duda. ¿Y si solo estamos consolándonos con recuerdos? El anciano la miró fijamente, como si pudiera ver hasta el fondo de su alma. Porque las historias bonitas no te cambian el corazón, hija. Pero esta, ya lo está haciendo. Y tenía razón. Porque algo en ella ya no era el mismo. Ya no huía del silencio. Ya no temía nombrar a su hermano sin romperse. Ya no sentía que la fe era una mentira piadosa, sino una semilla que, aunque enterrada en la oscuridad, seguía viva. Entonces, plantamos la semilla, dijo Mateo, con determinación. Sí, respondió Elena. Hoy. Cavaron un pequeño agujero junto a la cruz, con las manos limpias esta vez, como si estuvieran preparando un altar. Elena sacó la semilla envuelta en seda, la besó suavemente, y la depositó en la tierra. Dios, empezó, con la voz quebrada, sabes que no entiendo muchas cosas. Pero hoy elijo creer que lo que enterramos con dolor, tú lo riegas con gracia. Que esta semilla no es solo un árbol, es una promesa. Nuestra promesa de que seguiremos adelante. Juntos. Mateo puso su manita sobre la tierra recién cubierta. Yo también siembro esperanza, dijo. Por mamá. Por papá. Por ti, tía. Don Anselmo colocó una mano sobre los hombros de ambos. Y yo, seré testigo. El viento sopló suavemente, mecía las hojas como si el bosque entero estuviera diciendo amén. Y en ese instante, bajo un cielo que ya no amenazaba, sino que bendecía. Algo más que una semilla fue plantado en aquel rincón olvidado del mundo. Fue fe. Fue memoria. Fue amor que no se rinde. Hoy soñé con mamá, decía una mañana, acariciando la tierra con la punta de los dedos. Me dijo que me cuidaba desde las estrellas, y que la oliveira crecería más rápido si yo rezaba por ella. Elena lo observaba desde el porche, con una taza de café humeante entre las manos. Su corazón, que antes parecía hecho de vidrios rotos, ahora latía con una calma nueva, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no estaba sola al cargarlo. Esa tarde, mientras reparaba una ventana con clavos torcidos y madera reseca, don Anselmo llegó con una bolsa de lona colgada del hombro. Traje algo que tal vez le sirva, dijo, dejando la bolsa sobre la mesa. Son viejos himnos, cartas de la iglesia del valle, y un libro de oraciones que tu bisabuelo usaba. Elena abrió la bolsa con cuidado. Entre los papeles amarillentos, encontró una pequeña libreta con el nombre de Mateo escrito en la primera página, en la misma caligrafía del diario. ¿Cómo es posible?, susurró, con la piel erizada. Don Anselmo se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban con algo más que simple conocimiento. Algunas almas escriben más allá del tiempo. No con tinta, sino con fe. Esa noche, después de cenar pan recién horneado y té de hierbas, Mateo llevó la libreta al jardín.
se sentó junto a la cruz y, con una vela encendida a su lado, abrió la primera página. Querido Mateo, si lees esto, es porque tu corazón ya eligió no tener miedo. Y eso es el comienzo de todo. Las lágrimas se le asomaron a los ojos, pero no las limpió. Solo siguió leyendo, en voz baja, como si el bisabuelo estuviera sentado frente a él, escuchando. Dice que cada vez que plantemos algo con amor, Dios lo multiplicará, dijo, volviéndose hacia Elena. Incluso las oraciones. Elena se sentó a su lado, abrazándolo con una ternura que ya no dolía, sino que sanaba. Entonces, ¿vas a seguir rezando aquí? Sí, respondió Mateo, con una certeza que iba más allá de sus 10 años. Voy a rezar por los árboles, por los pájaros, por ti, y por el día en que la oliveira dé fruto. Porque si el bisabuelo creyó, yo también quiero creer. Y así lo hizo. Día tras día, sin importar si llovía o brillaba el sol, Mateo iba al jardín. A veces cantaba. A veces callaba. Pero siempre dejaba una piedrecita junto a la cruz, una costumbre que había inventado él mismo, como señal de que había estado allí, que había sembrado una palabra, una esperanza, una lágrima. Elena, por su parte, comenzó a abrir su Biblia de nuevo. No por obligación, sino por necesidad. Leía en las noches, en voz alta, mientras Mateo dibujaba en su cuaderno, hojas, raíces, árboles con caras de ángeles. Y poco a poco, las palabras de las escrituras dejaron de sonar como leyes antiguas y empezaron a latir como promesas vivas. Una mañana, mientras barría el porche, vio a Mateo de rodillas en el jardín, con las manos juntas y los ojos cerrados. No lo interrumpió. Solo lo observó, y en ese instante comprendió algo que nunca antes había entendido del todo: la fe no es la ausencia de dolor. Es la decisión de hablarle a Dios aunque no sepas si te escucha, y hacerlo de todas formas. ¿Qué le pediste hoy?, le preguntó más tarde, mientras colgaban la ropa al sol. Mateo sonrió, con esa sonrisa que solo los niños que han visto el cielo muy de cerca pueden tener. Le pedí que nos cuide, y que, si es posible, nos mande una señal de que vamos por buen camino. Elena no dijo nada. Pero esa noche, al cerrar los ojos, murmuró en la oscuridad: Dios, si hay una señal, que sea algo que él pueda ver. Algo que le dé la paz que tanto merece. Y como si el cielo hubiera estado escuchando, al amanecer siguiente, algo extraordinario sucedió. No fue un milagro ruidoso. No fue una voz del cielo. Fue algo pequeño, casi invisible, pero para ellos, fue todo. En medio de la tierra removida, junto a la cruz, había un brote verde. Tan delgado, tan frágil, que parecía imposible que hubiera sobrevivido a la noche. Mateo lo vio primero. Se arrodilló, conteniendo el aliento. «Tía», gritó, con la voz llena de asombro. «Mira. Está creciendo». Elena corrió, cayó de rodillas a su lado, y tocó el brote con el dedo índice, como si temiera que desapareciera al tocarlo. «Es ella», susurró. «Es la oliveira». Y en ese instante, bajo el sol naciente, supieron que no estaban solos. «¿Qué algo, crees que sobrevivirá?», preguntó Mateo en voz baja, como si le temiera a la esperanza. Elena tragó saliva. Quiso decir que sí, que claro que sí, que todo estaría bien. Pero la verdad era que el cielo seguía inestable, las nubes se acumulaban de nuevo en el horizonte, y el viento olía a tormenta próxima. «Haré todo lo posible por protegerla», dijo, con la voz firme, más para convencerse a sí misma que a él. Pero esa noche, la tormenta llegó con furia inesperada. No fue una lluvia suave como la anterior. Fue un vendaval que aullaba entre los árboles, que sacudía las paredes del rancho como si quisiera arrancarlas de cuajo. El trueno retumbaba sin pausa, y los relámpagos iluminaban el jardín en destellos blancos que parecían gritos del cielo. «La oliveira», gritó Mateo, asomándose a la ventana, con el rostro pálido. «Tenemos que protegerla. Es demasiado peligroso salir ahora», exclamó Elena, sujetándolo por el brazo. «Pero se va a morir», insistió él, con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo dejar que se pierda otra vez». En ese momento, algo en Elena se quebró, y se reconstruyó al mismo tiempo.
porque vio en la mirada de Mateo no solo miedo, sino amor. Un amor que no se rinde, ni siquiera ante la tempestad. Entonces, vamos, dijo, tomando una decisión que nacía más del corazón que de la razón. Se cubrieron con impermeables viejos y salieron corriendo bajo la lluvia torrencial. El viento les golpeaba como si los rechazara, pero no se detuvieron. Llegaron al jardín empapados, con el barro hasta los tobillos, y se arrodillaron junto al brote, ahora doblado por el agua y el viento. «Agárrala suave», gritó Elena sobre el estruendo. Con las manos temblorosas, Mateo formó un pequeño refugio con su cuerpo, arqueándose sobre la planta como un ángel protector. Elena corrió a la leñera y regresó con una lona vieja y unas piedras. Juntos, improvisaron un abrigo alrededor del brote, sujetando la lona con cuidado para no aplastarlo. «No lo sueltes», le dijo ella, sujetando un extremo de la lona mientras el viento intentaba arrancársela de las manos. «No lo haré», gritó Mateo, con la voz llena de una determinación que parecía mayor que su edad. Y así estuvieron, bajo la furia del cielo, protegiendo algo que apenas medía unos centímetros, pero que para ellos era todo. Era la promesa de que el dolor podía transformarse. Que la fe, aunque pequeña, podía resistir. Que el amor no espera a que la tormenta pase, se arriesga en medio de ella. Cuando por fin regresaron a la casa, estaban calados hasta los huesos, temblando de frío y agotamiento. Elena encendió la estufa de leña y envolvió a Mateo en mantas secas. Él temblaba, pero no de frío. «¿Crees que lo logramos?», preguntó, con los dientes castañeteando. Elena lo abrazó con fuerza. «Lo intentamos con todo lo que teníamos. Y eso ya es victoria». Pero en el fondo, su corazón se oprimía. Porque si el brote no sobrevivía, ¿qué quedaba de todas esas promesas, de toda esa fe sembrada con lágrimas al amanecer? El silencio era absoluto. La tormenta se había ido tan rápido como vino, dejando el aire limpio y el bosque goteando paz. Mateo fue el primero en salir. Corrió al jardín como si su vida dependiera de ello. «Tía», gritó, con una voz que saltaba entre el llanto y la risa. «Está viva». Elena salió corriendo, el corazón en la garganta. Y allí estaba. El brote, aún doblado, pero erguido. Las hojitas verdes brillaban con las gotas de lluvia, como si llorara de alegría. «No solo sobrevivió», dijo Mateo, arrodillándose con reverencia. «Creció un poquito más». Elena cayó de rodillas junto a él, y esta vez no contuvo las lágrimas. Porque entendió que no habían salvado una planta. Habían sido salvados por ella. Por la fe que los hizo arriesgarse. Por el amor que los hizo quedarse. «Tal vez», dijo Mateo en voz baja, mirando el cielo, «Dios nos mandó la tormenta para que supiéramos cuánto vale lo que sembramos». Elena asintió, con la mano sobre su hombro. «Sí, mi vida. Porque lo que vale la pena, siempre se defiende, incluso con el corazón roto». Y mientras el sol secaba la tierra, y el viento susurraba entre los pinos como una canción antigua, supieron que, aunque vinieran 1000 tormentas más, ya no tendrían una tarde. Mientras intentaba reparar el pozo que llevaba días sin dar agua, Elena golpeó algo metálico con la pala. No era piedra. Era firme, resonante, y enterrado más profundo de lo que imaginaba. «Mateo», llamó, con el corazón acelerándose. «Ven, rápido». El niño llegó corriendo, con las mejillas enrojecidas por el sol y una hoja seca prendida en el cabello. «¿Qué es?», «No lo sé, pero siento que no es casualidad». Con las manos cubiertas de tierra, cavaron juntos, más abajo de donde el agua solía brotar. El sol se inclinaba hacia el oeste, tiñendo el jardín de dorado, y el aire olía a pino y a tierra removida. Tras varios minutos de esfuerzo, sus dedos tocaron algo frío y sólido. «Es una caja», exclamó Mateo. Pero no era de madera esta vez. Era de hierro forjado, oxidada por los años, con formas entrelazadas que parecían raíces y ramas. Estaba sellada con un candado antiguo, pero la llave que habían encontrado en la capilla encajaba a la perfección. Elena la insertó con manos temblorosas. El mecanismo chirrió suavemente, como si despertara de un largo sueño. Al abrir la tapa,
el sol se reflejó en algo dentro de una cruz de hierro, más grande que las anteriores, con una inscripción grabada en relieve. Aquí se enterró la tristeza, pero floreció la esperanza. Es igual a la que pusimos en el jardín, dijo Mateo, maravillado. No, murmuró Elena, alzando la cruz con ambas manos. Es la original. La que tu bisabuelo hizo con sus propias manos. Debajo de la cruz, había un rollo de pergamino amarillento, atado con una cinta de lino. Lo desenrollaron con cuidado, como si desplegaran una profecía. Cuando la tormenta haya pasado y el brote haya resistido, vayan al pozo. Allí encontrarán la raíz de todo. No de lo que se perdió, sino de lo que volverá. Mateo frunció el ceño. La raíz de todo, ¿qué significa eso? Elena miró hacia el pozo, ahora seco, sus paredes cubiertas de musgo y raíces viejas. Creo que debemos mirar más abajo. Con la ayuda de una cuerda vieja y una linterna, bajaron la luz al fondo del pozo. Elas iluminó las paredes húmedas, y allí, en una grieta entre las piedras, algo brillaba. «¿Hay algo allí?», gritó Mateo. Elena ató la cuerda a un gancho y descendió con cuidado, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Al tocar el fondo, extendió la mano y sacó una pequeña urna de vidrio, sellada con cera. Dentro, había cenizas y una semilla. «Son las cenizas de Rosa», susurró, con la voz quebrada. Las enterró aquí, junto con otra semilla. Como símbolo de que el amor no termina. Mateo se arrodilló junto al pozo, mirando la urna con los ojos llenos de asombro. Entonces, todo esto fue un ciclo, sí, dijo Elena, subiendo con esfuerzo. El dolor, la siembra, la espera, y la vida que vuelve. No como era, sino como debe ser. De pronto, el viento cambió de dirección. Las hojas del bosque susurraron, y el brote de la oliveira se meció suavemente, como si saludara a sus raíces antiguas. «Tía», dijo Mateo, con una serenidad nueva en la voz, «¿crees que algún día yo también podré dejar algo así, algo que ayude a otros a creer?» Elena lo miró, y en sus ojos vio el reflejo de su hermano, de su cuñada, del bisabuelo que nunca conoció, y de una fe que ya no era solo suya, sino de todos ellos. «Ya lo estás haciendo, mi vida», respondió, acariciando su cabello. «Cada oración tuya, cada lágrima sembrada con esperanza, es una semilla que alguien más encontrará un día». Y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de púrpura y oro, supieron que no. «¿Y qué hacemos con esto, tía?», preguntó Mateo, sentado frente a ella, con las manos entrelazadas sobre la mesa, como si estuviera en un acto sagrado. Antes de que pudiera responder, unos pasos lentos se acercaron por el sendero. Don Anselmo apareció en la puerta, con una cesta de manzanas silvestres en los brazos y los ojos más brillantes de lo habitual. «Veo que ya encontraron lo que el pozo guardaba», dijo, sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. «¿Usted lo sabía?», preguntó Elena, con la voz apenas un hilo. Don Anselmo asintió, dejando la cesta sobre la mesa y acercándose a la urna con las manos temblorosas. «Mi padre me contó que cuando la epidemia azotó el valle, el bisabuelo no enterró a su Rosa en el cementerio. Dijo que su amor no pertenecía a la tierra de los muertos, sino a la tierra de los que aún creen. Así que mezcló sus cenizas con semillas de oliveira y las enterró aquí, primero bajo el árbol, y luego, cuando el pozo se secó, en su fondo, como raíz espiritual del rancho». Mateo lo miró, con los ojos muy abiertos. Entonces, cada vez que el árbol daba aceitunas, era como si ella estuviera viva otra vez. «Sí, muchacho», dijo don Anselmo, con una sonrisa triste pero luminosa. «Porque el amor verdadero no se quema. Solo cambia de forma». Elena tomó la urna con ambas manos, sintiendo su peso más allá del vidrio. No era solo ceniza. Era promesa. Era memoria. Era fe hecha polvo. «Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué nos guía a todo esto justo cuando más heridos estábamos?» El anciano la miró fijamente. «Porque solo el corazón roto puede entender el valor de una semilla. Solo el que ha llorado sabe cuánto cuesta regar con lágrimas. Y solo el que ha perdido, puede sembrar sin esperar nada a cambio». Un silencio profundo cayó sobre la habitación. Afuera, el viento movía las hojas del brote recién nacido, como si el espíritu de Rosa susurrara entre ellas. Entonces,
dijo Mateo, levantándose. Tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Hacer qué?, preguntó Elena. Honrarlas. No guardándolas en una urna, sino devolviéndolas a la tierra. Como hizo el bisabuelo. Elena lo miró, y en ese instante, supo que tenía razón. Porque lo sagrado no se encierra. Se siembra. Al día siguiente, al amanecer, los tres caminaron al jardín. El sol apenas rozaba las copas de los pinos, y el aire olía a rocío y a nuevos comienzos. Con una pequeña pala, cavaron un hoyo junto a la cruz y al brote, justo donde las raíces viejas de la oliveira caída aún se aferraban a la tierra. ¿Lista?, preguntó Mateo, sosteniendo la urna. Elena asintió, con los ojos llenos de lágrimas que ya no eran de dolor, sino de entrega. Abrieron la cera con cuidado. Vertieron las cenizas en la tierra, mezclándolas suavemente con la semilla que aún guardaban. Luego, las cubrieron con tierra fresca, y Mateo colocó encima una piedra lisa que había encontrado junto al arroyo. Aquí no enterramos el pasado, dijo en voz baja. Aquí lo convertimos en raíz. Don Anselmo apoyó una mano en su hombro. Tu bisabuelo estaría orgulloso. Elena cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, habló con Dios sin dudas, sin preguntas, solo con gratitud. Gracias, por mostrarnos que lo que amamos nunca se pierde. Solo se transforma. Y en ese momento, como si el cielo quisiera sellar la promesa, una brisa suave recorrió el jardín, y el brote de la oliveira se inclinó ligeramente, como si hiciera una reverencia a las raíces que lo sostenían. Una tarde, mientras Elena intentaba abrir una vieja puerta del cobertizo que se había atascado por la humedad, Mateo exploraba el fondo del jardín, donde las raíces de la oliveira caída seguían expuestas, retorcidas como dedos que aún suplicaban al cielo. De pronto, tropezó con algo. No era piedra. Era madera podrida, cubierta de musgo, pero debajo, algo brillaba. «Tía», gritó, con una voz que temblaba entre la curiosidad y el asombro. «Hay algo aquí, algo que brilla». Elena corrió hacia él, el corazón latiéndole con fuerza. Se arrodilló y apartó con cuidado el musgo húmedo. Allí, entre las raíces más profundas, asomaba la esquina de una caja pequeña, de madera noble, con incrustaciones de metal que el tiempo no había logrado borrar del todo. «No, es posible», murmuró. «Ya encontramos todo». «Pero esto, no estaba antes», dijo Mateo, con los ojos muy abiertos. «Lo juro». Con las manos temblorosas, Elena la desenterró. La caja no estaba cerrada con llave, sino con un broche de hierro forjado en forma de paloma. Al abrirla, el sol que se filtraba entre los árboles iluminó su interior como si bendijera lo que contenía un sobre grueso, sellado con cera roja, y en el frente, escrito con una caligrafía que ahora reconocía al instante, para Elena, cuando el corazón esté listo para escuchar. El aire se detuvo. Incluso el viento pareció contener el aliento. «Ábrelo», susurró Mateo, casi sin voz. Elena rompió el sello con los dedos, como si temiera que las palabras dentro fueran tan frágiles que se desvanecerían al contacto. Desdobló la carta. Era amarilla por el tiempo, pero la tinta estaba intacta, viva, urgente. «Querida Elena, si lees esto, es porque ya no viniste huyendo del dolor, sino buscando raíces. Y eso significa que estás lista para saber la verdad más profunda de este lugar». Las lágrimas ya rodaban por sus mejillas antes de llegar al final del primer párrafo. «Cuando perdí a Rosa, creí que Dios me había abandonado. Me alejé de la iglesia, de las oraciones, de la esperanza. Pero un día, en medio de mi desesperación, cavé aquí, donde ahora estás tú, y enterré mi dolor, junto con una promesa que si algún descendiente mío volvía a este rancho con el corazón roto, encontraría no solo mis palabras, sino también la prueba de que Dios nunca se va. Solo espera a que volvamos a mirar». Mateo le tomó la mano. «¿Qué más dice Elena?», continuó leyendo, con la voz quebrada pero firme. «Bajo las raíces de la oliveira caída, encontrarás un sobre con tu nombre. No fue puesto allí por mis manos, sino por las de quien guía el tiempo. Porque este lugar no es solo mío. Es de todos los que han llorado y han elegido sembrar de todas formas». Entonces, entre las raíces, Elena vio algo más: un sobre delgado, de papel grueso, con su nombre escrito en tinta fresca,
como si hubiera sido dejado allí esa misma mañana. Pero, ¿quién pudo?, balbuceó, con el alma en vilo. Tal vez, no fue alguien, dijo Mateo, con una calma que la dejó sin aliento. Tal vez fue él. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre. Dentro, había una sola hoja. Y en ella, una frase escrita con trazos simples, como los de un niño: no estás sola. Nada más. Pero esas 3 palabras la atravesaron como una espada de luz. Porque no era una carta del pasado. Era una respuesta del presente. Una confirmación. Una promesa viva. Se derrumbó de rodillas, abrazando a Mateo con fuerza, mientras las lágrimas caían sin control. Él sabía, sollozó. Sabía que hoy iba a dudar otra vez. Que iba a preguntarme si todo esto tenía sentido. Y me respondió, antes de que siquiera hablara. Mateo apoyó su cabeza en su hombro. Porque nos escucha siempre. Incluso cuando no hablamos. Dice, que hay más, murmuró Elena, con la voz apenas audible. Que esto no es el final. Volvió a leer el último párrafo, y entonces lo vio una línea que antes le había pasado desapercibida, escrita al margen, como un susurro aparte: si has llegado hasta aquí, abre el hueco bajo la 3ª raíz doblada. Allí está lo que el tiempo no pudo guardar, pero el amor sí. ¿Qué significa eso?, preguntó Mateo, inclinándose. No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Con el corazón latiendo como si fuera a salir de su pecho, Elena buscó la raíz indicada, gruesa, retorcida, partida casi en 2, como si hubiera cargado con el peso del mundo. Con las uñas, apartó la tierra húmeda alrededor, y allí, escondido como un secreto que el bosque había protegido durante décadas, encontró un pequeño nicho en la madera misma. Dentro, envuelto en un paño de lino blanco que aún conservaba su blancura, había un sobresellado, y esta vez, no con cera, sino con una pequeña cruz de hilo rojo. Esto no es del bisabuelo, dijo Elena, con la voz entrecortada. Este paño es igual al que usaban las hermanas del convento donde mi abuela aprendió a coser. Mateo abrió los ojos como platos. ¿Tu abuela? Sí, susurró ella, deshaciendo el nudo con dedos torpes. Ella murió antes de que yo naciera. Pero mi madre decía que tenía una fe tan fuerte que parecía que caminaba con los ángeles. Al abrir el sobre, encontraron una carta escrita con una caligrafía elegante, antigua, pero llena de calidez: hija mía, si algún día tus pasos te llevan a este rincón del mundo, es porque tu corazón necesita escuchar lo que yo no pude decir en vida. Elena contuvo el aliento. No era su abuela quien escribía. Era su madre. Pero su madre había muerto cuando ella tenía apenas 12 años. ¿Cómo?, balbuceó, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá murió antes de que yo supiera leer bien. Pero tal vez, dijo Mateo, con una intuición que iba más allá de su edad, ella sabía que vendrías. Y dejó esto para ti. Como un abrazo desde el cielo. Elena desdobló la carta con todo el cuidado del mundo, como si sostuviera el último latido de su madre. Elena, mi flor marchita y renaciente, sé que la vida te ha herido más de lo justo. Que has cargado duelos que no eran tuyos, que has dudado de Dios, que has pensado que el amor se acaba. Pero hoy, en este lugar, quiero que sepas la verdad más grande que aprendí antes de irme: el amor no se entierra. Se siembra. Y tú, mi niña, eres la semilla que florecerá donde otros creyeron que nada crecería. Las lágrimas cayeron sin control sobre el papel, pero no las limpió. Porque cada gota era un eco de todo lo que había callado durante años. Ella me conocía, sollozó. Sabía que me perdería. Sabía que dudaría. Y aún así, me escribió. Porque te amaba más allá del tiempo, dijo Mateo, abrazándola. Como Dios nos ama a nosotros. En ese momento, algo se rompió dentro de Elena. No fue dolor. Fue liberación. Como si todas las lágrimas que había retenido desde la muerte de su hermano, desde la partida de su esposo, desde la infancia que nunca tuvo, se derramaran de golpe, pero no para hundirla, sino para regar algo nuevo. Gracias, mamá, susurró. Al viento. Gracias por no rendirte conmigo, ni siquiera desde el cielo. Y mientras el sol se ponía,
tiñendo el jardín de oro y sombra, Elena supo que no, el silencio era tan profundo que Elena podía oír los latidos de su propio corazón, y, por primera vez en años, no le sonaban vacíos. De pronto, una brisa más fresca rozó su rostro, y entre las hojas del brote recién nacido, algo se movió. No era el viento. Era una mariposa. Blanca, delicada, casi transparente. Voló en círculos lentos alrededor de la cruz de hierro, luego se posó suavemente sobre la carta que descansaba en el suelo. Elena contuvo el aliento. «Mamá», susurró. No era superstición. Era reconocimiento. Porque su madre solía decir que las mariposas eran almas en visita, mensajeras de los que ya no están, pero que nunca se van del todo. Con manos temblorosas, tomó la carta de nuevo y leyó la última parte, que antes había pasado por alto, escrita en el reverso con tinta más tenue, como si hubiera sido añadida en el último momento: y si alguna vez dudas de que Dios te ve, mira al cielo en la noche más oscura. Porque Él no te envía señales solo en las tormentas, sino también en la quietud. Y en el corazón de un niño que aún cree. Elena miró a Mateo dormido. Su respiración era tranquila, constante, llena de una paz que ella misma aún luchaba por alcanzar. Y en ese instante, comprendió que la verdadera señal no era la carta, ni la mariposa, ni siquiera el brote. Era él. Mateo era la respuesta viva a todas sus preguntas. La prueba de que el amor sigue, aunque los cuerpos se vayan. La esperanza que se levanta, aunque el mundo se derrumbe. Gracias, murmuró, mirando al cielo. Gracias por darme a él. Por no dejarme caer del todo. La mariposa alzó el vuelo de nuevo, desapareciendo entre los árboles como un suspiro. Y en ese vacío, algo nuevo nació dentro de Elena. No era solo fe. Era entrega. Al día siguiente, al amanecer, se levantó antes que el sol. Preparó café, horneó pan con las últimas harinas que les quedaban, y colocó la Biblia abierta en el porche, en el Salmo 126. Cuando Mateo despertó, se frotó los ojos y la vio allí, de rodillas, con las manos entrelazadas, hablando en voz baja con Dios, pero esta vez no con dudas, sino con gratitud. ¿Qué le dijiste?, preguntó, acercándose descalzo. Le dije que ya no necesito más respuestas, respondió Elena, sonriendo con los ojos húmedos. Solo quiero caminar con él. Aunque no vea el camino. Mateo se sentó a su lado, y juntos miraron cómo el sol doraba las hojitas del brote, cómo el rocío brillaba como diamantes en la cruz de hierro, cómo el bosque entero parecía susurrar una canción antigua de promesas cumplidas. Entonces, ¿vamos a quedarnos aquí?, preguntó él, con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Crees que me verán raro?, preguntó, con una timidez que no era usual en él. Elena se arrodilló frente a él, ajustando el cuello de su camisa con ternura. No, mi vida. Te verán como eres un niño que ha llorado, que ha buscado, y que ha encontrado la luz. Y eso nunca es raro ante los ojos de Dios. Caminaron juntos por el sendero que llevaba al valle, donde las campanas de una pequeña iglesia rural repicaban suavemente, llamando a los fieles no con estruendo, sino con paciencia. El aire olía a tierra mojada, a pino y a pan recién horneado, el olor de una comunidad que no se apresura, que sabe esperar. Cuando llegaron, apenas una docena de personas salían de sus casas, caminando despacio hacia el campanario blanco que asomaba entre los árboles. Nadie los miró con extrañeza. Solo con calma. Con reconocimiento. «Elena», exclamó una voz cálida. Era la señora Lucinda, la esposa de don Anselmo, con un ramo de flores silvestres en las manos. «Sabía que algún día volverías». Elena se detuvo, con los ojos llenos de emoción. «No pensé que me recordarían». «Aquí nadie olvida a los que un día rezaron con el corazón», dijo la anciana, abrazándola con fuerza. «Y menos a quien vuelve con un niño que mira al altar como si ya conociera a Dios». Dentro de la iglesia, las bancas eran de madera tosca, el altar sencillo, y el crucifijo, tallado a mano, mostraba un Cristo con los ojos bajos, como si entendiera el peso del silencio humano. No había coros, ni órgano, ni sermones largos. Solo una Biblia abierta, una vela encendida, y un silencio que invitaba a escuchar. Se sentaron al fondo, pero antes de que el oficio comenzara, un hombre mayor se acercó. Era el pastor Emilio,
cuya mirada era tan suave como su voz. Hija, dijo, con las manos extendidas, sabíamos que vendrías. No por nosotros, sino porque Él te llamó. Elena no pudo contener las lágrimas. Asintió, incapaz de hablar. Durante la misa, cada salmo, cada lectura, cada amén resonaba en su alma como una semilla que por fin encontraba tierra fértil. Cuando llegó el momento de la comunión, tomó la mano de Mateo y avanzó despacio por el pasillo. Al recibir el pan, susurró, gracias, por no abandonarme cuando yo te abandoné a ti. Al regresar a la banca, Mateo la miró con los ojos brillantes. ¿Sentiste algo? Sí, respondió ella, con una paz que no necesitaba explicación. Sentí que ya no estoy sola. Que nunca lo estuve. Después del oficio, la comunidad los rodeó con naturalidad, sin preguntas incómodas, sin curiosidad, solo con pan, miel y sonrisas cálidas. Alguien le ofreció a Mateo un caramelo de menta. Otra le entregó a Elena un libro de salmos manuscrito por las hermanas del convento. Y todos, sin decirlo, les dieron algo más pertenencia. Al caminar de regreso al rancho, el sol ya se inclinaba suavemente, y el sendero parecía más corto, más ligero. ¿Volveremos cada domingo?, preguntó Mateo. Sí, dijo Elena. Porque la fe no se vive solo en el corazón. También vamos a arreglar la capilla, dijo una mañana, mientras desayunaban en el porche, con el sol apenas asomando entre los pinos. Mateo dejó su taza de leche y la miró con los ojos brillantes. ¿De verdad, la capilla de verdad? Sí, asintió ella, con una sonrisa firme. No solo para rezar, sino para recordar. Para que cada tabla que pongamos sea una oración clavada en la tierra. Ese mismo día, don Anselmo llegó con herramientas prestadas, tablas secadas al sol y un viejo martillo que, según decía, había pertenecido al bisabuelo. Este martillo no clava solo madera, dijo, entregándoselo a Elena. Clava promesas. Y así comenzó la obra. Cada mañana, después de la oración en el jardín junto al brote, Elena y Mateo trabajaban en la capilla. Él, con sus manos pequeñas, ayudaba a alisar las tablas con lija. Ella, con cada clavo que martillaba, murmuraba una palabra: gracias, perdón, esperanza, amén. No eran solo reparaciones. Eran actos de fe hechos con callos y sudor. Una tarde, mientras Mateo pintaba la puerta con una brocha vieja y pintura blanca donada por la señora Lucinda, preguntó sin mirarla, tía, ¿crees que el bisabuelo nos ve desde el cielo? Elena dejó de martillar y se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. No solo él, también tu mamá y tu papá. Y mi esposo. Y todos los que amamos y se fueron antes de tiempo. ¿Y qué piensan de nosotros? Ella lo miró, con el corazón abierto como una ventana. Creo que están sonriendo. Porque vieron cómo caímos, y cómo nos levantamos. Y eso es lo que más duele al dolor, que alguien elija seguir amando después de haber perdido. Mateo asintió, y continuó pintando en silencio. Pero al rato, con voz suave, dijo, entonces, cada vez que clavo un clavo, les digo, estoy bien. Y sigo creyendo. Elena sintió que el alma se le desbordaba. Se acercó y lo abrazó, con la pintura aún fresca en su mejilla. Y ellos te escuchan, mi vida. Porque el cielo no está lejos. Está en cada acto de amor que haces, aunque sea pequeño. Algunas tardes, vecinos del valle se acercaban a ayudar. Traían clavos, tejas, incluso flores silvestres para colocar en el altar. Nadie cobraba. Nadie exigía. Solo compartían, como si supieran que reconstruir un lugar de oración era también sanar su propio corazón. Una noche, bajo la luna llena, terminaron el techo. El último clavo fue puesto por Mateo, con las manos temblorosas pero decididas. Listo, dijo, bajando de la escalera con una sonrisa que iluminaba más que la luna. Dentro, la capilla olía a madera nueva, a cera de abeja y a paz. Elena encendió una vela en el altar, y la luz temblorosa proyectó sombras cálidas en las paredes recién pintadas. ¿Vendrá Dios aquí ahora?, preguntó Mateo, sentándose en el banco. Pero el cambio más profundo no estaba en las paredes, sino en las manos de Mateo. Una tarde, mientras regaba el brote de la oliveira,
Ahora con 3 ramas tiernas que se alzaban hacia el cielo como pequeñas oraciones, sacó de su mochila un cuaderno viejo, encuadernado en tela azul, con las esquinas dobladas y las páginas llenas de dibujos y escritura torcida. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, secándose las manos en el delantal. Mi diario, respondió él, con una timidez tierna. Lo empecé el día que plantamos la semilla. Se sentaron bajo la sombra de un pino, y Mateo lo abrió con cuidado, como si contuviera algo sagrado. Al principio solo escribía cosas tristes, como, extraño a mamá, o, ¿por qué Dios no me contesta? Pero luego, empecé a ver cosas. Señaló una página. Aquí escribí, hoy salió el sol justo cuando empecé a rezar. No sé si fue coincidencia, pero sentí que era un abrazo. Pasó a otra. Y aquí, el pajarito que anidó en el tejado puso 3 huevos. Don Anselmo dijo que el 3 es el número de la Santísima Trinidad. Así que le puse nombres Padre, Hijo y Espíritu. Elena sonrió, con los ojos húmedos. ¿Y esto?, preguntó, señalando una entrada reciente. Mateo leyó en voz baja, hoy la oliveira creció 2 centímetros más. Tía Elena dice que es lento, pero yo sé que es valiente. Porque nació en tierra de lágrimas y aún así eligió vivir. Como nosotros. ¿Cómo sabes que son respuestas?, preguntó Elena, con la voz suave. Porque antes, todo me dolía. Ahora, todo me habla. Hasta el viento. Hasta la lluvia. Hasta el silencio. Como si Dios no necesitara palabras grandes, solo pequeños milagros que yo aprendí a ver. Elena lo abrazó, apretándolo contra su pecho, como si quisiera proteger esa fe tan pura del mundo que tantas veces la rompe. Tu diario, es el más hermoso que he leído, murmuró. Porque no habla de lo que falta, sino de lo que ya está aquí. Esa noche, mientras Mateo dormía, Elena tomó su propia Biblia y, en una página en blanco al final, escribió, hoy aprendí que la fe no siempre llega con truenos. A veces, viene en forma de un niño que anota las respuestas de Dios en un cuaderno de escuela, y cree en ellas más que en sus propias dudas. Al día siguiente, Mateo le mostró una entrada nueva, soñé que la oliveira ya era grande, y debajo de ella había muchos niños sentados, escuchando historias de un bisabuelo que sembró con lágrimas. Y yo les decía, no tengan miedo de enterrar su dolor. Porque aquí, todo florece. Era el día señalado. Desde el amanecer, el rancho bullía con una calma dichosa. Don Anselmo y su esposa habían llegado temprano, trayendo una mesa larga de madera, paños bordados y un cesto lleno de panés bendecidos. La señora Lucinda colgaba guirnaldas de flores secas en la cerca, mientras otros vecinos del valle traían frutas, miel silvestre y cántaros de agua fresca del manantial. Nadie había sido invitado formalmente. Todos habían sentido que este día era necesario. Sagrado. ¿Estás lista?, preguntó Mateo, apareciendo detrás de Elena con una pala nueva en las manos y los ojos brillantes como estrellas. Ella sintió, aunque el corazón le latía tan fuerte que casi no oía el canto de los pájaros. Sí. Es hora. Se acercaron al lugar exacto donde la oliveira caída había descansado. Donde habían enterrado las cenizas, la semilla, las cartas, las lágrimas. El suelo estaba limpio, marcado solo por la cruz y por el crecimiento firme del nuevo árbol. Quiero hacerlo yo, dijo Mateo, con una voz que ya no era la de un niño perdido, sino la de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo. Elena le cedió la pala. Con movimientos precisos, cavó un hoyo pequeño, justo al lado del tronco joven. Luego, tomó con ambas manos la nueva oliveira, un retoño tierno, cuidado durante semanas en una maceta junto a la ventana, y la miró como si le estuviera pidiendo permiso. Gracias por venir, susurró. Por ayudarnos a creer otra vez. La colocó con cuidado en la tierra, y Elena la ayudó a cubrir las raíces con tierra fértil, mezclada con cenizas benditas y un puñado de sal, símbolo de alianza, de permanencia. ¿Por qué 2 oliveiras?, preguntó una niña del pueblo, acercándose con curiosidad. Mateo se limpió las manos en el pantalón y sonrió. Porque una es del dolor, y la otra es de la esperanza. Y juntas nos recuerdan que Dios no borra el pasado, lo redime. Don Anselmo, de pie junto a la capilla recién restaurada, alzó la voz con suavidad, hoy no plantamos un árbol.
plantamos un testigo. Un recordatorio para los que vendrán que en esta tierra, el amor venció al abandono. Que aquí, alguien decidió creer, aunque todo parecía perdido. Elena miró a su alrededor. Vecinos, amigos, niños descalzos, ancianos con bastones, todos rodeaban el jardín en silencio, como en una vigilia de gratitud. Y en medio de todos ellos, Mateo se tomó su mano. ¿Crees que ellos también sembrarán algo un día?, preguntó, señalando a los niños. Sí, respondió ella, con la voz firme. Porque hoy no solo enterramos una raíz, sembramos una semilla en cada corazón que ha visto esto. El sol se hundía despacio tras los pinos, tiñendo el cielo de rosa y violeta, y las dos oliveiras, la joven y la que aún brotaba de las raíces de la caída, proyectaban sombras entrelazadas sobre la tierra, como si se abrazaran a través del tiempo. Tía, dijo Mateo en voz baja, mirando las hojas moverse con el viento, ¿crees que algún día alguien vendrá aquí y leerá nuestro diario? Elena sonrió, con los ojos llenos de una paz que ya no necesitaba explicación. No lo sé, mi vida. Pero si lo hace, que encuentre esto: que el dolor no es el final. Que a veces, Dios nos lleva a lugares rotos, para que aprendamos a sanarlos, y sanarnos a nosotros mismos. Mateo asintió, y luego, como si lo hubiera ensayado en su corazón durante semanas, sacó su pequeño diario. Lo abrió en la última página y leyó en voz alta: hoy plantamos una nueva oliveira. Y mientras lo hacíamos, sentí que mamá y papá estaban aquí. No como fantasmas, sino como raíces. Porque el amor no se va. Solo se esconde, hasta que alguien lo riega con fe. Elena tomó su mano, y juntos miraron como el viento levantaba las hojas más tiernas de la joven oliveira, haciéndolas danzar como si el cielo mismo celebrara. Entonces, despacio, con la voz quebrada pero llena de certeza, Elena comenzó a recitar, como si las palabras vinieran no de su memoria, sino de lo más profundo de su alma: los que siembran con lágrimas, con júbilo cosecharán. Mateo la miró, sorprendido. Es de la Biblia, Salmos 1265, dijo ella, con una sonrisa que brillaba más que el ocaso. Tu bisabuelo lo escribió en su diario. Y hoy, lo vivimos. En ese instante, una mariposa blanca surcó el aire entre ellos, posándose suavemente en una rama de la oliveira nueva. Se quedó allí, quieta, como una bendición hecha de alas. ¿Crees que es una señal?, preguntó Mateo, conteniendo el aliento. Creo que es un recordatorio, respondió Elena. De que la vida sigue. De que el cielo ve cada lágrima, cada oración, cada semilla que plantamos con el corazón roto. Callaron. Solo se oía el susurro del viento, el crujido de las hojas, el latido tranquilo de un mundo que, contra todo pronóstico, había vuelto a florecer. Y mientras la oscuridad envolvía el valle con ternura, Elena supo que no necesitaba más respuestas. Porque la mayor de todas ya estaba allí en la mano de un niño que aún creía, en las raíces de un árbol que nació de cenizas, y en la certeza de que, aunque el mundo se desmorone, Dios siempre prepara un rincón donde el amor puede volver a crecer. Con la cabeza apoyada en el hombro de su tía, Mateo cerró los ojos y susurró, casi como una oración: gracias, por no dejarnos.